Junio de 1941. Un calor sofocante y pesado se cernía sobre Europa Oriental, pero la temperatura real, lo que de verdad quemaba, era la ambición desenfrenada que se extendía por el continente. En aquel sombrío amanecer, la Blitzkrieg alemana, una apisonadora de acero y fuego, avanzaba sin piedad, barriendo todo a su paso. No era solo una táctica militar, era una fuerza de la naturaleza, una marea implacable de tanques e infantería motorizada, diseñada para aplastar cualquier resistencia y redefinir el mapa del mundo en cuestión de semanas. El rugido incesante de los motores de los Panzers rasgaba el aire, un sonido ensordecedor que anunciaba la destrucción. Mezclado con él, el olor acre a diésel y pólvora impregnaba cada metro de tierra conquistada, un perfume de la guerra que se convertía en la nueva normalidad. Nube tras nube de polvo levantada por las orugas metálicas envolvía las columnas alemanas, creando un paisaje fantasmal donde la única certeza era el avance inexorable. Los generales de la Wehrmacht, con sus ojos fijos en los mapas y sus corazones llenos de una arrogancia casi palpable, ya planeaban los siguientes pasos, las próximas ciudades en caer, las próximas líneas en romperse. Para ellos, la victoria sobre la Unión Soviética no era una cuestión de sí, sino de cuándo y de qué tan rápido se lograría. Se creían invencibles, dueños del mundo, y nada parecía capaz de frenar aquella máquina de guerra perfectamente engrasada. Pero, ¿y si te dijera que en la cumbre de esa fuerza arrolladora, en el ápice de su confianza y poder, un único obstáculo, un punto de resistencia improbable, podría desafiar toda esa lógica? Un simple acto de coraje, capaz de darle un vuelco al juego de una manera que nadie esperaba, transformando la invencibilidad en frustración y el avance en estancamiento. Prepárate para desvelar una de las historias más increíbles y dramáticas de la Segunda Guerra Mundial, donde un coloso de acero se negó a caer, alterando el curso de una ofensiva que parecía destinada al éxito absoluto. Las primeras semanas de la Operación Barbarroja fueron un verdadero show de horrores para los soviéticos. La Wehrmacht, implacable y avasalladora, penetraba profundamente en territorio enemigo. Las victorias relámpagos se sucedían, las defensas soviéticas estaban hechas trizas, y un optimismo que rozaba la euforia se extendía rápidamente entre los comandantes y las tropas alemanas. Estaban cumpliendo lo prometido. La Blitzkrieg funcionaba, y la caída de la Unión Soviética parecía una cuestión de días, como mucho, semanas. La desorganización y la confusión del lado soviético solo alimentaban esta certeza de un triunfo rápido y decisivo. En el corazón de Lituania, una región que se convirtió en un mero escenario para el avance nazi, columnas interminables de panzers, vehículos de transporte de tropas y camiones de suministros seguían adelante, confiados, rumbo a sus objetivos. La carretera parecía abierta, el camino libre hacia la gloria. El ritmo era constante, el avance calculable. Los soldados alemanes, exhaustos pero animados, sentían el olor de la victoria en el aire, mezclado con el diésel y el polvo. Con cada kilómetro recorrido, la sensación de que nada podría detenerlo se solidificaba. Era un avance metódico, cruel, pero increíblemente eficiente. Pero entonces, en medio del polvo levantado y del caos controlado de la guerra, surgió algo inesperado. No era un ejército entero ni una fortificación imponente lo que bloqueaba el camino. Era un único tanque pesado, un KV-2 soviético. Su silueta maciza, casi grotesca, rompió el paisaje con una presencia que parecía desafiar la propia realidad y la lógica militar. Era un monstruo de acero, con su torreta gigantesca y un cañón de 152 milímetros que parecía salido de las pesadillas más sombrías de la ingeniería de guerra. Los primeros soldados alemanes que lo avistaron simplemente no creían lo que veían. Un solo tanque, allí, solo, estacionado en medio de la carretera, bloqueando una ruta vital como si fuera una montaña inamovible. Aquella visión fue un puñetazo en el estómago a la arrogancia alemana, una bofetada a la eficiencia que tanto apreciaban. ¿Qué diablos era aquello? ¿De dónde había salido? Y lo más importante, ¿cómo pudieron dejar pasar desapercibido a un coloso así? Las preguntas flotaban en el aire,
mezcladas con el olor a miedo e incredulidad que comenzaba a extenderse entre los soldados que antes se sentían invencibles. Aquel monstruo aislado, parado allí, desafiando la lógica militar, no era solo una molestia. Era un enigma, un problema gigantesco que nadie sabía cómo resolver. Y nadie, ni siquiera los oficiales más experimentados de la Wehrmacht, tenía idea del infierno logístico y táctico que estaba a punto de desatarse por su culpa. Lo que parecía ser un simple retraso en la marcha triunfal estaba a punto de transformarse en una pesadilla de proporciones épicas, poniendo a prueba los límites de la paciencia y la arrogancia alemana. Los alemanes, acostumbrados a desintegrar la resistencia enemiga con precisión quirúrgica, movilizaron rápidamente sus primeras unidades antitanque. Al principio, era solo un objetivo más, un contratiempo menor en su marcha imparable. Se posicionaron cañones PaK-36, el golpeapuertas de la infantería alemana. Los artilleros entrenados para la eficiencia y acostumbrados a ver sus proyectiles perforar el acero de los tanques enemigos como mantequilla, apuntaron y dispararon. El estampido seco resonó en el paisaje, seguido por el sonido agudo del proyectil rebotando en el blindaje del KV-2. Una vez, 2 veces, 10 veces. Nada, absolutamente nada. Los proyectiles de 37 mm, antes tan letales, ahora parecían meros granos de arena lanzados contra una roca. El blindaje frontal y lateral del KV-2, con sus impresionantes 75 mm a 110 mm de espesor, absorbía los impactos como si fueran inofensivos, sin dejar siquiera un rasguño significativo. La frustración comenzó a hervir. Se trajeron al frente los PaK-38 de 50 mm, con la esperanza de que su calibre mayor marcara la diferencia. Una vez más, la escena se repitió. Los proyectiles golpeaban al monstruo de acero con un golpe sordo. El humo de la explosión se disipaba, y el tanque soviético permanecía allí, impasible, un gigante dormido que se negaba a despertar para la destrucción. El sonido metálico y aterrador de los rebotes se convirtió en una banda sonora de la impotencia alemana, un recordatorio constante de que, por primera vez, sus armas estándar eran inútiles. El polvo levantado por los disparos y el movimiento de las tropas se mezclaba con el olor a pólvora quemada y el sudor del miedo, creando una atmósfera densa y sofocante. Dentro de la torreta del KV-2, la realidad era otra. Cada impacto en el blindaje era un trueno ensordecedor, un temblor violento que sacudía el interior del tanque, pero la tripulación, liderada por el sargento Pavel Kurbatov, mantenía la calma. Sabían que estaban aislados, que eran una aguja en un pajar, un único punto de resistencia contra una marea, pero no iban a ceder. Con cada rebote, con cada explosión ineficaz en el exterior, su determinación se solidificaba. Era una lucha por la supervivencia, por el honor y por la oportunidad de retrasar al enemigo tanto como fuera posible. Eran pocos, pero eran el corazón de acero de un coloso que se negaba a ser subyugado. La perspectiva alemana pasó de la frustración a la incredulidad y luego a un miedo palpable. ¿Cómo podía un solo tanque ser tan indestructible? Aquel KV-2 no era solo un vehículo, era una afrenta a su superioridad tecnológica, una mancha en su reputación de invencibilidad. Los comandantes alemanes, acostumbrados a un avance rápido y sin grandes pérdidas, ahora veían sus columnas paralizadas. La carretera vital, que debería ser la vena principal de suministros para las divisiones que avanzaban, estaba bloqueada por un obstáculo que se negaba a ser removido. La confusión comenzó a instalarse en las líneas de comunicación. Órdenes y contraórdenes se mezclaban con el sonido distante de los disparos ineficaces. El KV-2, con su cañón de 152 mm, no estaba parado solo absorbiendo el impacto. De vez en cuando la torreta giraba lentamente, un movimiento pesado y amenazador, y el cañón principal rugía. Cada disparo era un terremoto, enviando proyectiles de alto explosivo que pulverizaban las posiciones alemanas, transformando vehículos ligeros en chatarra retorcida y desintegrando grupos de infantería en nubes de polvo y metralla. La fuerza destructiva de cada tiro era aterradora, un recordatorio brutal de que, aunque los alemanes no pudieran perforar el KV-2,
Este ciertamente podía perforar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Era un duelo desequilibrado, donde un lado no podía herir al otro, pero sufría pérdidas graves con cada contraataque. El olor a metal quemado se intensificaba, mezclado con el olor a tierra removida, y tristemente, al olor dulzón y metálico de la sangre. La tensión era palpable en el aire, una neblina invisible que se cernía sobre los soldados alemanes. Estaban acostumbrados a ser los cazadores, los depredadores. Ahora se sentían presas, acorralados por un monstruo que no podían matar. La moral comenzó a flaquear. Murmullos de incredulidad y miedo se extendían entre las filas. La imagen del KV-2, imponente e inquebrantable, comenzó a adquirir contornos míticos. Ya no era solo un tanque pesado soviético, era el fantasma de Raseiniai, un demonio de acero que había surgido de la nada para desafiar la Blitzkrieg. Los intentos de neutralizar al gigante se volvieron más desesperados. Soldados de infantería, provistos de granadas y explosivos, intentaron acercarse bajo la cubierta de la oscuridad. Pero la tripulación del KV-2 estaba alerta. Las ametralladoras del tanque barrían el área, y cualquier movimiento sospechoso era respondido con ráfagas mortales. Las noches eran un infierno de silencios tensos y explosiones repentinas, con los alemanes intentando una aproximación y siendo repelidos sin piedad. Con cada fallo, la leyenda del KV-2 crecía. ¿Cómo podía un solo tanque ser tan resistente y tan vigilante? La historia se propagaba por las filas alemanas, distorsionada y exagerada por el miedo, transformando al KV-2 en algo más que una máquina, un espíritu de resistencia inquebrantable. Esta parálisis no era solo un problema táctico, era una catástrofe logística. La carretera bloqueada era esencial para el flujo de combustible, munición, comida y refuerzos. Cada hora que el KV-2 permanecía allí era una hora perdida, un retraso que se multiplicaba exponencialmente a lo largo de la cadena de suministros. Divisiones blindadas que avanzaban al frente comenzaron a sentir la escasez, sus tanques hambrientos de diésel, sus cañones necesitando más proyectiles. La arrogancia inicial de los comandantes alemanes daba paso a una irritación creciente y luego a una desesperación fría. El fantasma de Raseiniai estaba reescribiendo las reglas de la guerra en aquel pequeño tramo de carretera lituano. No era solo un obstáculo físico, sino un golpe psicológico devastador. La confianza inquebrantable de la Wehrmacht, alimentada por semanas de victorias fáciles, comenzaba a desintegrarse ante la tenacidad de una tripulación que se negaba a ceder. Era un recordatorio brutal de que, incluso la máquina de guerra más poderosa, podía ser desafiada por un acto de pura y terca resistencia. La historia de aquel KV-2, aislado y desafiante, se convertía en un cuento de advertencia, un eco sombrío en medio de la euforia de la victoria alemana. Nadie sabía cuánto tiempo más aguantaría, pero cada minuto era una eternidad que costaba caro a los invasores. Cada minuto de resistencia del KV-2 era un golpe en la columna vertebral de la Operación Barbarroja, una herida abierta en la logística impecable de la que tanto se enorgullecían los alemanes. La carretera, antes una vía rápida hacia la victoria, se transformó en un cuello de botella infranqueable, una pesadilla embotellada por un único tanque soviético. La columna de suministros, vital para las divisiones blindadas que avanzaban hambrientas de combustible y munición, estaba completamente paralizada. Era como intentar empujar una fila entera de coches en una hora pico en una autopista importante, solo que el obstáculo era una fortaleza de acero que escupía fuego. Los comandantes alemanes, con sus mapas y radios, veían cómo sus planes meticulosamente trazados se desmoronaban. La arrogancia inicial dio paso a una frustración mordaz, que rápidamente se transformó en desesperación. El cronograma, el tiempo, era el enemigo más cruel de la Blitzkrieg y aquel KV-2 lo estaba devorando sin piedad. No era solo un tanque, era un reloj que latía en contra de la Wehrmacht, cada tic-tac un recordatorio del retraso y la vulnerabilidad. La tripulación del KV-2, por su parte, continuaba su lucha solitaria. Dentro de aquel capullo de acero, el aire era denso, saturado con el olor a sudor, pólvora y metal recalentado. Cada explosión en el exterior
Era un martillo golpeando el blindaje, un recordatorio constante del peligro inminente. Pero, con cada rebote, con cada intento frustrado de los alemanes, su determinación se fortalecía. Eran la línea del frente, la última esperanza de retrasar lo inevitable, y estaban dispuestos a pagar el precio. La extenuación era inmensa, la comida y el agua escasas, pero la idea de ceder no era una opción. Eran héroes anónimos, transformando un pedazo de hierro en un monumento a la resistencia. Ante la ineficacia de los cañones antitanque convencionales, la Wehrmacht se vio forzada a recurrir a medidas extremas. Hacía falta una solución, y rápida. La idea de flanquear el tanque, de rodear a aquel monstruo, era tentadora, pero el terreno pantanoso alrededor de la carretera hacía la maniobra imposible para vehículos pesados. La única opción era la fuerza bruta, y para eso necesitarían un tipo diferente de artillería. Fue entonces cuando los famosos cañones flak de 82 milímetros entraron en escena. Diseñados originalmente como armas antiaéreas, los 88, como eran conocidos, ya habían demostrado su letalidad contra tanques en Francia y el norte de África. Eran la última esperanza alemana contra el fantasma de Raseiniai. El sonido de los motores de los semirremolques que transportaban aquellas piezas gigantescas con sus largos cañones apuntando al cielo era un presagio sombrío. Los soldados alemanes, que hasta entonces veían sus propios tanques como invencibles, ahora sentían una mezcla de esperanza y pavor. Aquel KV-2 había obligado a los todopoderosos alemanes a llamar a la artillería pesada, algo que pocos enemigos habían logrado. El posicionamiento de los 88 mm fue una operación tensa y peligrosa. Los artilleros sabían que estaban en la mira del KV-2. Cada movimiento era calculado, cada paso un riesgo. El silencio, roto solo por el chirrido de las orugas de los tractores y las órdenes susurradas, estaba cargado de expectación. Finalmente, las piezas fueron montadas, camufladas precariamente y listas para disparar. El primer disparo de un 88 mm fue diferente a todo lo que se había oído antes. No era el chasquido seco de los PaK-36, ni el golpe sordo de los PaK-38. Era un rugido profundo, gutural, que sacudía el suelo y el aire. El proyectil de 88 metros, mucho más grande y potente, rasgó el aire en dirección al KV-2. El impacto fue violento, una explosión ensordecedora que levantó una nube de humo y escombros. Los soldados alemanes contuvieron la respiración, esperando, rezando para que ese fuera el final. Pero cuando el humo se disipó, el KV-2 aún estaba allí, herido, tal vez, pero todavía en pie. El blindaje había resistido. Un agujero, una grieta superficial, pero nada que comprometiera la integridad de la fortaleza de acero. La incredulidad se apoderó de los artilleros. ¿Cómo era posible? Ni siquiera el legendario 88 mm era capaz de derribarlo de frente. La tripulación soviética, a pesar del shock y el temblor causado por el impacto masivo, estaba intacta. Sabían que la lucha había escalado, que los alemanes estaban trayendo su arsenal más pesado. Pero con cada proyectil que rebotaba, con cada onda de choque que absorbían, la leyenda del KV-2 se hacía más real. Era el Goliat contra el Goliat, pero el Goliat soviético se negaba a caer. Los intentos continuaron. Los 81 mm dispararon una y otra vez. Varios proyectiles golpearon el KV-2, algunos en la torreta, otros en el casco. Con cada impacto, la esperanza alemana renacía y moría en cuestión de segundos. Los proyectiles de 82 mm que habían perforado los tanques aliados más robustos ahora parecían impotentes contra aquel monstruo soviético. La extenuación y la desesperación comenzaban a corroer la moral de las tropas alemanas. Estaban luchando contra una máquina que parecía inmune a la destrucción, un verdadero tanque fantasma que se negaba a desaparecer. La frustración era tan grande que ingenieros de combate fueron movilizados para intentar un enfoque más audaz y peligroso. Con explosivos pesados, intentarían acercarse al tanque bajo la cubierta de la noche o de un intenso bombardeo de artillería. Era una misión suicida, una carrera contra el tiempo y contra las ametralladoras del KV-2. Con cada intento, más hombres eran perdidos, destrozados por las ráfagas de fuego
o por las explosiones del propio tanque soviético. La tierra alrededor del KB-2 se estaba transformando en un campo de muerte, un testimonio silencioso de la obstinación de un único vehículo. La parálisis logística era el verdadero enemigo de los alemanes. La ausencia de combustible significaba tanques parados en las líneas del frente, vulnerables e inútiles. La falta de munición significaba cañones silenciosos. La escasez de suministros esenciales, como alimentos y agua, comenzaba a afectar la salud y la moral de las tropas que avanzaban. El efecto cascada era devastador, transformando un retraso localizado en un problema estratégico de proporciones crecientes. La Blitzkrieg dependía de la velocidad, la sorpresa y la capacidad de mantener el impulso. El KV-2 estaba robando todo eso. Los comandantes alemanes, que antes veían el avance como un paseo, ahora enfrentaban la realidad brutal de una resistencia inesperada. Aquel tanque no era solo un pedazo de metal, era un símbolo, un recordatorio sangriento de que la Unión Soviética no sería un adversario fácil de derribar. La confianza inquebrantable que los impulsaba comenzaba a resquebrajarse, y tras esas grietas, el miedo comenzaba a infiltrarse. El fantasma de Raseiniai no era solo una leyenda entre los soldados, era un dilema táctico que desafiaba la propia doctrina de guerra alemana. Esta situación inusual obligó a la Wehrmacht a tirar el manual y a improvisar, algo que la máquina de guerra alemana detestaba hacer. La doctrina de la Blitzkrieg se basaba en el movimiento rápido, la coordinación perfecta y la superación de cualquier obstáculo con fuerza aplastante. Pero allí, en Raseiniai, un único punto de resistencia transformó el avance en un estancamiento humillante. Era como intentar pasar una caravana de camiones por un callejón estrecho. Simplemente no se podía. La carretera, que debería ser la espina dorsal logística para la 6ª División Panzer, se había convertido en una trampa, un nudo ciego donde cada minuto perdido significaba un retraso irreversible para las unidades en el frente de batalla. Los suministros vitales, proyectiles para los cañones, tanques de combustible para los panzers, comida para los hombres exhaustos, estaban represados en una fila interminable. Imagine la frustración de los soldados en las líneas del frente, con sus vehículos parados, esperando combustible que nunca llegaba, mientras los informes de radio solo hablaban de un único tanque soviético que se negaba a morir. La moral, que antes estaba por las nubes con las victorias fáciles, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena en la playa. La confianza se transformaba en desánimo, y el desánimo en un miedo sutil, pero creciente. Dentro del KV-2, el aire era irrespirable. El olor a pólvora quemada, sudor, aceite diésel y metal sobrecalentado impregnaba cada centímetro cúbico. La tripulación, liderada por el sargento Kurbatov, estaba al límite de la extenuación. Días y noches se mezclaban en una neblina de adrenalina y privación. La comida era escasa, el agua racionada y el sueño un lujo inalcanzable. Cada impacto en el blindaje, aunque ineficaz, era un shock brutal que sacudía el tanque entero, un recordatorio constante de la lucha desesperada que libraban. Pero con cada rebote, con cada intento frustrado de los alemanes, una terquedad casi mística se apoderaba de ellos. No eran solo soldados, eran la personificación de la resistencia soviética, un no en acero a la máquina de guerra nazi. Los comandantes alemanes, con la paciencia agotada, continuaban lanzando sus tropas contra el gigante. Los cañones de 82 mm que habían sido aclamados como la respuesta al problema disparaban incesantemente, pero con cada explosión, el humo se disipaba para revelar al KV-2 aún allí, como un boxeador que se niega a caer, incluso después de recibir los golpes más pesados. Algunos agujeros superficiales, marcas de quemadura, pero nada que comprometiera su estructura. Era como intentar derribar una montaña con un martillo. Simplemente no iba a funcionar. La frustración era tal que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, fue activada. La idea era simple. Si los cañones no funcionaban, quizás las bombas podrían resolver el problema. Cazabombarderos Stuka fueron enviados para intentar silenciar al monstruo de acero de una vez por todas.
El sonido estridente de las sirenas de los Stukas en picada era el anuncio de la muerte para cualquiera en tierra, pero la tripulación del KV-2, aún exhausta, estaba atenta. Las ametralladoras antiaéreas del tanque, aunque rudimentarias, abrieron fuego, y el tanque continuó moviéndose, incluso mínimamente, dificultando la puntería precisa de los pilotos. Las bombas cayeron, algunas cerca, levantando enormes columnas de tierra y humo, pero ninguna golpeó al KV-2 directamente con la fuerza necesaria para penetrar su blindaje superior, que también era robusto. Era un milagro, o pura suerte, o tal vez la determinación de la tripulación de Kurbatov, que parecía tener un aura de protección. La tentativa aérea falló, y la leyenda del fantasma solo crecía. Mientras tanto, la infantería alemana, en un acto de desesperación y valentía suicida, continuaba sus intentos de acercarse furtivamente. Con explosivos de carga hueca, granadas y cócteles Molotov improvisados, intentaron escabullirse bajo la cubierta de la oscuridad o del caos de los bombardeos. Pero cada intento era una carnicería. Las ametralladoras del KV-2 barrían el terreno con ráfagas implacables, transformando la noche en un infierno de destellos y gritos. Cuerpos se acumulaban, testigos silenciosos de la resistencia feroz. Era una batalla de David contra Goliat, pero por ahora, Goliat estaba ganando. La parálisis de aquella carretera vital se transformó en un efecto dominó catastrófico. Las divisiones Panzer que avanzaban 100 kilómetros al frente comenzaron a enfrentar una escasez crítica de combustible. Sus tanques, las puntas de lanza de la Blitzkrieg, se estaban transformando en monumentos de acero inmóviles, presas fáciles para cualquier contraataque soviético que pudiera surgir. La falta de munición significaba que los cañones alemanes quedaban en silencio cuando más necesitaban rugir. La comida y el agua, ya escasas, se convirtieron en un lujo. La moral de los soldados caía cada día, y la imagen del KV-2 invencible en Raseiniai era un fantasma que atormentaba sus pensamientos. Los comandantes alemanes, que antes hablaban de semanas para conquistar la Unión Soviética, ahora veían cómo sus cronogramas se desmoronaban. La confianza inquebrantable en la superioridad de la Blitzkrieg estaba siendo probada como nunca antes. Aquel único tanque soviético, un gigante solitario, no solo estaba bloqueando una carretera, sino desmantelando una operación militar de proporciones épicas. Era un recordatorio cruel de que, por muy bien engrasada que pueda estar una máquina de guerra, aún puede ser detenida por un acto de pura y terca resistencia humana. La historia del KV-2 en Raseiniai dejó de ser solo un incidente aislado para convertirse en un símbolo, una advertencia sangrienta de que la Unión Soviética no sería un paseo. La arrogancia alemana, tan presente al inicio de la campaña, comenzaba a disolverse bajo el peso de aquel coloso de acero. La arrogancia alemana, tan presente al inicio de la campaña, comenzaba a disolverse bajo el peso de aquel coloso de acero. La paciencia de los generales se había agotado. Ya no se podía seguir jugando al gato y al ratón con un único tanque soviético, por más legendario que se hubiera vuelto. La decisión final fue tomada. El KV-2 tenía que ser silenciado, costara lo que costara. Era una cuestión de honor, de logística y sobre todo de tiempo. La Blitzkrieg no podía esperar. El ataque decisivo fue planeado con una brutalidad fría, casi quirúrgica. No sería más una serie de intentos aislados, sino una embestida coordinada y aplastante. Múltiples cañones de 88 mm, los mismos que antes parecían impotentes, fueron posicionados estratégicamente, rodeando el tanque desde varios ángulos. La idea era saturar el blindaje del KV-2 con una lluvia de proyectiles, buscando puntos débiles o simplemente la extenuación de la estructura. Al mismo tiempo, equipos de ingenieros de combate, hombres entrenados para las misiones más peligrosas, se preparaban para un ataque suicida. Provistos de cargas explosivas pesadas, intentarían acercarse bajo la cubierta del bombardeo de artillería, plantando las bombas directamente en el casco o en las orugas. No había margen para el error. La madrugada siguiente trajo consigo un silencio pesado, diferente de los días anteriores. No el silencio de la paz, sino el silencio que precede a la tormenta.
Los soldados alemanes, tensos y exhaustos, esperaban la orden, algunos con los ojos fijos en la silueta maciza del KV-2, que parecía aún más amenazadora bajo la luz tenue del amanecer. De repente, el infierno se desató. Los cañones de 81 milímetros rugieron al unísono, un coro de truenos que rasgó el aire y sacudió la tierra. Proyectiles de alto calibre llovieron sobre el KV-2, ya no uno por uno, sino en una andanada continua. Cada impacto era una explosión cegadora, una nube de humo y metralla que envolvía el tanque por segundos antes de disiparse, revelando la fortaleza de acero aún de pie. Dentro del KV-2, la realidad era una pesadilla. La cabina, antes un refugio, ahora era una cámara de tortura. El ruido era ensordecedor. Los impactos en el blindaje eran como golpes de martillo gigantesco, haciendo temblar el tanque violentamente. Luces parpadeaban, humo llenaba el aire, y el olor a metal quemado y pólvora era insoportable. La tripulación, heroica pero exhausta, sentía que el fin se acercaba. El sargento Kurbatov, aún herido, mantenía la calma, gritando órdenes por encima del rugido de los cañones, intentando responder a los ataques con los últimos proyectiles de 150 milímetros que quedaban. Las ametralladoras del tanque, todavía operativas, barrían el área circundante, intentando repeler a los ingenieros que se arrastraban como sombras hacia el gigante. Fue una danza macabra de destrucción. Los ingenieros, en medio del caos y el humo, lograron acercarse. Algunos fueron abatidos por las ráfagas de ametralladora del KV-2, sus cuerpos cayendo sin vida. Pero otros, en un acto de valentía desesperada, alcanzaron el objetivo. Las cargas explosivas fueron plantadas en las orugas, en el motor, en puntos estratégicos del blindaje inferior. A esas alturas, el KV-2 ya había sufrido decenas de impactos de los 88 milímetros. Su estructura estaba comprometida, su movilidad limitada, pero su blindaje principal aún resistía. Sin embargo, las explosiones de los ingenieros fueron el golpe final. Con un estruendo que sacudió el paisaje, el KV-2 fue silenciado. No fue una explosión espectacular, sino un gemido de acero, un colapso lento y doloroso. La torreta, antes imponente, quedó atascada en un ángulo extraño, el cañón de 150 milímetros apuntando al cielo como un epitafio. El humo denso que subía del tanque era el sudario de su sacrificio. La tripulación que luchó hasta el último hombre había perecido dentro de su fortaleza de acero, transformando el KV-2 en un túmulo glorioso. La imagen del tanque, ahora un esqueleto humeante, era una mezcla de alivio y pavor para los alemanes. Habían vencido, sí, pero ¿a qué costo? La victoria alemana fue pírrica, un recordatorio amargo de que no toda batalla ganada vale la pena. El KV-2 había sido destruido, pero no sin antes cobrar un precio altísimo. El retraso de 2 días en la carretera vital de Raseiniai fue un golpe fatal para el cronograma de la Operación Barbarroja. Esos días perdidos permitieron que las unidades soviéticas, que antes estaban en total desorden, tuvieran un tiempo precioso para reorganizarse, para erigir nuevas líneas de defensa, para prepararse para el próximo enfrentamiento. El avance alemán, que debería ser un rayo, se convirtió en un paso pesado y vacilante. Los recursos gastados para derribar un solo tanque fueron absurdos. Incontables proyectiles de 88 milímetros, vidas de soldados de infantería e ingenieros sacrificadas y un valioso tiempo de la Luftwaffe desperdiciado en una misión que podría haberse usado en otros puntos cruciales. El impacto psicológico en las tropas alemanas fue aún más devastador. La confianza inquebrantable, la arrogancia de la invencibilidad había sido destrozada. Habían enfrentado a un enemigo que se negaba a caer, un fantasma de acero que desafiaba la lógica. La leyenda del KV-2 de Raseiniai, del fantasma, no murió con el tanque. Se extendió, convirtiéndose en un cuento de advertencia, un recordatorio sombrío de que el frente oriental sería un infierno muy diferente de lo que habían imaginado. Aquel tanque solitario y la valentía de su tripulación se habían convertido en un símbolo inesperado de la resiliencia soviética, un presagio de los desafíos monumentales que la Wehrmacht
aún enfrentaría en el intento de dominar la Unión Soviética. La arrogancia alemana se disolvió, dando lugar a una comprensión dolorosa de la ferocidad del enemigo. Pero las consecuencias de aquel estancamiento solitario en Raseiniai fueron mucho más allá del campo de batalla inmediato. El retraso de 2 días, causado por aquel titán de acero, puede parecer poco en un conflicto de proporciones continentales, pero en la dinámica frenética de la Blitzkrieg era una eternidad. Fue como un gol fallado en el último minuto de una final, o un gol anulado por un detalle tonto que decide el campeonato. Esos días preciosos permitieron que el alto mando soviético, antes en completo desorden y pánico, tuviera un respiro inesperado, un tiempo para respirar y pensar. Unidades destrozadas lograron reagruparse, líneas de defensa improvisadas fueron levantadas a toda prisa, y refuerzos pudieron ser reubicados en puntos estratégicos que antes estaban desprotegidos. El avance alemán, que parecía un rayo, de repente se vio detenido, no por una gran batalla campal, sino por un único punto de resistencia que se negaba a ceder, como un muro de concreto. Era el efecto mariposa en su forma más brutal y dramática. Un tanque, una tripulación y 2 días que se convirtieron en un punto de inflexión, un verdadero cambio de juego, game changer, para el lado soviético. La Wehrmacht, que se consideraba invencible, dueña de la pelota y del juego, se vio forzada a tragar una lección amarga y sangrienta. La subestimación del blindaje soviético fue un error garrafal, un descuido gigantesco que costó vidas y, lo más importante para ellos, tiempo. Los tanques alemanes, como los Panzer XIII y IV, que habían dominado Europa occidental como si fuera un paseo, se mostraron lamentablemente inadecuados para enfrentar a los nuevos colosos soviéticos como el KV-1 y el KV-2. Sus cañones de 37 mm y 50 mm eran, en la mayoría de las veces, ineficaces, golpeando el blindaje como si fueran canicas. Fue como llevar un cuchillo a un tiroteo, o peor, un tirachinas para enfrentarse a un tanque de guerra. La necesidad urgente de armamento antitanque más potente y eficaz se convirtió en una prioridad absoluta, una carrera para la industria bélica alemana. Los cañones de 88 mm, que antes se usaban principalmente contra aviones, tuvieron que ser adaptados a toda prisa para el combate terrestre, revelando un fallo grave y embarazoso en la planificación inicial de la invasión. La resiliencia inesperada del enemigo soviético, encarnada por la tripulación del KV-2, también fue un shock para los alemanes. Esperaban una rápida capitulación, una victoria fácil, casi por goleada, pero encontraron una determinación férrea que desafiaba todas sus expectativas de una guerra de verano. No era solo sobre la máquina de guerra y la tecnología, era sobre el espíritu de lucha, la terquedad de un pueblo que se negaba a ser subyugado, que no iba a dar tregua. El episodio del KV-2 en Raseiniai trascendió la mera táctica militar. Se transformó en un símbolo poderoso, una leyenda que resonó por todo el frente oriental, de Leningrado a Stalingrado. Para los soviéticos era la prueba de que la resistencia era posible, de que incluso ante la máquina de guerra nazi, un acto de heroísmo podía inspirar a millones de personas, dar un subidón a la moral. El fantasma de Raseiniai se convirtió en un cuento de valentía, un himno a la tenacidad, un recordatorio cruel de que la Unión Soviética no sería conquistada sin una lucha encarnizada, sin trabajar duro. Para los alemanes era un cuento de advertencia, una pesadilla que acechaba sus sueños de victoria rápida y fácil. La imagen de aquel tanque inquebrantable, absorbiendo sus proyectiles y paralizando sus columnas, se convirtió en un trauma colectivo, un fantasma que no salía de la cabeza de los soldados. Aquel pequeño punto en Lituania se convirtió en un memorial silencioso al sacrificio y a la determinación, un lugar donde la arrogancia de la Blitzkrieg encontró su primer límite, su primer gran dolor de cabeza. Es el tipo de historia que uno cuenta alrededor de una fogata o en una reunión de amigos para recordar que el coraje puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces un pequeño detalle marca toda la diferencia. Conectar este evento aislado al cuadro mayor de la Operación Barbarroja es crucial para entender su verdadera dimensión
y cómo encaja en el gran esquema de las cosas. Pequeños retrasos como el de Rasei Niai, sumados a otros actos de resistencia heroica y a la logística sobreextendida, comenzaron a corroer la fuerza de la Blitzkrieg. Con cada día que la Wehrmacht no alcanzaba sus objetivos, el invierno ruso, aquel general de barba blanca y hielo, se acercaba, implacable y mortal. La estrategia alemana dependía de una victoria rápida antes de que las nevadas y el frío congelaran sus avances y sus máquinas, transformando todo en un caos helado. El KV-2, con su heroica y trágica resistencia, contribuyó a retrasar el avance alemán hacia Leningrado y Moscú, ciudades que eran objetivos cruciales y símbolos para el pueblo soviético. Esos días perdidos en Rasei Niai no definieron el destino de la guerra por sí solos, claro que no, sería exagerar, pero fueron como granos de arena en un engranaje gigantesco que, sumados a tantos otros, acabaron por detener la máquina nazi. Cada resistencia, por pequeña que fuera, cada día de retraso, cada gota de combustible desperdiciada, cada vida alemana perdida, se sumaba a un costo acumulativo que Alemania no podía pagar, un agujero en el presupuesto de guerra. La Operación Barbarroja, que comenzó con la promesa de una victoria relámpago, un golpe en la cara a la Unión Soviética, se arrastró hacia una guerra de desgaste brutal y prolongada, en gran parte porque la Unión Soviética y héroes anónimos como la tripulación del KV-2 se negaron a ceder, a bajar la guardia. Fue un shock de realidad para el Tercer Reich, que descubrió de la peor forma que la guerra en el frente oriental sería un hueso duro de roer, un verdadero marrón, abacaxi o problema, mucho más complicado de lo que imaginaban. Aquel tanque solitario, al final de cuentas, fue un pequeño pero poderoso presagio de que la guerra total sería mucho más costosa y sangrienta de lo que se imaginaba, un verdadero infierno en la tierra, y que la URSS, a pesar de todos sus problemas y de la desorganización inicial, tenía un espíritu de resistencia que ni la Blitzkrieg más poderosa podía quebrar, que iba a luchar hasta el final. Así, la saga de aquel KV-2 en Rasei Niai no es solo la historia de un tanque, sino un testamento de acero a la tenacidad humana. Se erige como un monumento improvisado a la capacidad de un pequeño grupo de hombres, aislados y sin esperanza, de desafiar una máquina de guerra que parecía invencible y de darle un vuelco al juego, aunque solo fuera por unos días preciosos. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en el caos más absoluto de la guerra, la valentía individual y la terquedad colectiva pueden moldear el destino de campañas enteras, alterando el curso de la historia de maneras que nadie podría prever. La historia del KV-2 nos hace reflexionar sobre el costo brutal de la guerra, sobre las vidas perdidas en cada enfrentamiento y sobre la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. No es solo un relato de tácticas militares y blindaje, sino una oda a los que se negaron a ceder, a los que transformaron un pedazo de metal en un bastión de esperanza y un símbolo de resistencia. Es la prueba de que la guerra es despiadada, pero también de que en medio de la destrucción, la fuerza de voluntad puede brillar más fuerte que cualquier explosión, un verdadero faro en tiempos sombríos. El episodio del KV-2 en Rasei Niai trasciende la batalla en sí. Permanece como una lección atemporal, un eco de los sacrificios hechos y de las lecciones aprendidas. Nos enseña que subestimar al enemigo es un error fatal y que la determinación, por más improbable que parezca, puede ser el arma más poderosa en cualquier conflicto. Es la certeza de que la historia está repleta de giros inesperados, de héroes anónimos y de momentos en que lo improbable se vuelve real. Que el legado del gigante imparable continúe inspirándonos a cuestionar, a aprender y a nunca olvidar el poder de la resistencia. Y tú que has acompañado esta jornada épica y te has impresionado con la historia del gigante imparable, no te olvides de darle like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis históricos. Queremos saber tu opinión. ¿Qué otro momento de heroísmo o giro histórico te gustaría ver en nuestro próximo documental? Deja tu comentario y únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado.